Hola, hola, hola. Vamos a proseguir con un tema, con un punto más del tema 14, el tema de enoles y enolatos, y en esta ocasión vamos a ver cómo halogenar la posición alfa de un aldehído cetona. Vamos a utilizar como ejemplo la ciclohexanona y vamos a reemplazar los hidrógenos alfa por halógenos, bien cloro, bromo, y para ello vamos a poner el halógeno, por ejemplo bromo, en un medio básico. Ya sabemos, el carbono vecino al carbonilo, que es este de aquí, se llama alfa, carbonos alfa. Y estos carbonos tienen hidrógenos ácidos, y al poner una base en el medio, como la sosa, los va a arrancar. Y la presencia del halógeno va a producir el reemplazo del hidrógeno por el halógeno. A esto le llamamos la halogenación de la posición alfa. Lo que ocurre es que en el medio básico la reacción no se puede controlar y se reemplazan completamente todos los hidrógenos por halógenos. Se broma completamente la molécula. Como subproducto, pues obtendríamos HBr, el hidrógeno, bueno, bromuro y agua, mejor dicho. Bien, tenemos también otra opción para hacer ese cambio, que es mediante un medio ácido. Bromo, por ejemplo, en acético. Bromo en ácido acético. Se produce el intercambio de uno solo de los hidrógenos por bromo. Solamente uno de los dos, solamente uno de los cuatro se reemplaza por bromo. Esta reacción en medio ácido es más interesante, la halogenación ácida, porque normalmente no nos interesa introducir tantos bromos en la molécula, solamente queremos introducir uno, un bromo. Vamos a ver el mecanismo por el cual transcurre. Primero vamos a dibujar el mecanismo básico, que es más sencillo de entender. Tenemos el hidrógeno alfa, que es un hidrógeno ácido, y la sosa que hay en el medio arranca el hidrógeno formando un enolato. Los carbonilos en medios básicos forman enolatos. Los enolatos están estabilizados por resonancia, de modo que la carga negativa que quedó en el carbono alfa va a pasar por resonancia hacia el oxígeno y eso es lo que le da estabilidad a este intermedio. Estructura en la que la carga negativa pasa hacia un átomo que la soporta bien, un átomo electronegativo como es el oxígeno. Y ahora este enolato ataca a las moléculas de bromo que hay en el medio. Podemos atacar bien desde este carbono negativo, se ve muy bien, o incluso cediendo el par del oxígeno y atacando con el doble enlace a la molécula de bromo. Se pierde bromuro, aquí en este paso se nos va al medio el bromuro, y el resultado es la halogenación del carbono alfa de la molécula. Lo que ocurre es que el otro hidrógeno que queda en este carbono alfa, debido a la presencia del bromo, se vuelve más ácido que el de partida. El bromo roba carga por efecto inductivo y exalta la acidez de este hidrógeno. La base que hay en el medio arranca muy fácilmente ese hidrógeno, formando de nuevo un enolato. La carga vuelve a pasar al carbono y desde ahí hacia el oxígeno. Bueno, no, si me permites, no voy a dibujarlo, voy a dejar la carga en el carbono, pero esto va a permitir de nuevo el ataque a otra molécula de bromo y por tanto la reacción no para, continúa halogenándose. Una vez que entran dos bromos de este lado, los hidrógenos del lado izquierdo pasan a tener una acidez superior también al de partida, porque los bromos roban carga y aumentan la acidez de esos hidrógenos, y la base sigue arrancando hidrógenos y halogenando en la molécula que ha sufrido halogenaciones anteriormente. Por tanto, la reacción no para debido a esto. La entrada del bromo en la molécula aumenta la acidez de los hidrógenos y promueve posteriores halogenaciones. Se produce polihalogenación. ¿Qué ocurre cuando trabajamos en un medio ácido? En un medio ácido las cosas son un poco distintas, porque el ácido acético aporta un protón al oxígeno del carbonilo, nos protona al oxígeno del carbonilo. Ese oxígeno, una vez protonado, roba carga del carbono al que une, pero también de los carbonos alfa, aumentando la acidez de los hidrógenos alfa y los acetatos que hay en el medio los pueden arrancar, dando lugar en este caso a otro tipo de intermedio que es un enol. En vez de enolato, ahora obtenemos enol. Y el enol también es nucleófilo, igual que el enolato que hemos formado aquí arriba. La presencia de bromo permite a ese enol el ataque y por tanto la halogenación del carbono alfa. Ahora la pérdida de un protón
de este protón, nos deja el producto halogenado. ¿Por qué en este caso no se produce polihalogenación? Bueno, se debe a que el bromo es electronegativo, como vimos antes, y roba carga. Le roba carga al oxígeno del carbonilo. Eso hace que la densidad electrónica en torno a él sea pequeña y lo hace poco básico. Se protona mal. Y la clave de la reacción es la protonación del oxígeno. El de partida es más básico, es un oxígeno mucho más básico y se protona mucho mejor. Aquí a este oxígeno le resulta más difícil arrancar protones al acético y por tanto la reacción tiende a parar, sobre todo si utilizamos un equivalente de reactivo. En el medio básico no para debido a la mayor acidez de los hidrógenos que quedan en la molécula cuando introducimos un bromo. Pero un medio ácido, la clave de la reacción es la protonación del oxígeno. Y una vez que entra un bromo en la molécula, ese oxígeno se vuelve menos básico, por lo que la reacción se puede parar fácilmente. Vamos a ver, una vez que tenemos el mecanismo y vemos la utilidad de la halogenación ácida por encima de la básica, puesto que permite introducir un solo bromo, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una acetona asimétrica. Es decir, imaginemos una acetona que tiene dos cadenas diferentes y queremos halogenar, vamos a halogenar una vez solamente, por ejemplo con bromo y ácido acético, para que entre un solo bromo en la molécula. La cuestión es de qué lado entrará. Bueno, pues entra del lado más sustituido. Se halogena mejor el carbono más sustituido que el menos sustituido. Tenemos que tener en cuenta que hay hidrógenos alfa, tanto en este carbono como en este. Bueno, pues el carbono interno se halogena mejor. ¿A qué se debe eso? Vamos a hacer el mecanismo de la reacción para verlo. Otra vez como antes, vamos a formar el enol, porque estamos trabajando en un medio ácido. El oxígeno ataca a los protones del acético, protonándose con ellos, aumentando la acidez de los hidrógenos, y la base va a arrancar uno de esos dos hidrógenos. ¿Qué hidrógeno arranca preferentemente? Lo cierto es que el terminal es un poco más ácido, pero el interno tiene la ventaja de formar un enolato de mayor estabilidad, porque el enolato es un alqueno, y ya sabemos que los alquenos cuanto más sustituidos son más estables. Por tanto, el enol formado es más estable del lado interno, y eso va a hacer que se genere mayoritariamente en esa posición. Ahora se produce el ataque a la molécula de bromo, halogenando la posición más sustituida, y como último paso tan solo quedaría la desprotonación de este hidrógeno, que se lo llevan las bases del medio, como por ejemplo los bromuros. De esta manera vemos que cuando hay una acetona asimétrica, la halogenación se produce del lado más sustituido de la misma. Por ejemplo, si tenemos la ciclohexanona, pero con un metilo en 2, pues mayoritariamente se reemplaza este hidrógeno por bromo. Siempre que utilicemos medio ácido, porque si usamos medio básico se van a reemplazar todos, tanto este, y una vez que entre va a tender a reemplazarse los demás. Pero en medio ácido acético, mayoritariamente pues se genera este producto de halogenación del lado más sustituido, es decir, la reacción se controla termodinámicamente. Tiene control termodinámico. Forma el enol más sustituido mayoritario. Los acetatos arrancan el hidrógeno y obtenemos ese famoso intermedio, el enol, a través del cual transcurre la reacción. De este lado es más estable que del otro. Y ahora solo tenemos que atacar a la molécula de bromo y después de perder el protón del oxígeno, después de perder HBr, ya nos halogena nuestro carbono alfa. Bien, pues vamos a dejar aquí este vídeo y en el siguiente punto vamos a ver el intercambio hidrógeno-deuterio, otra reacción que también transcurre a través de enoles y enolatos, o sea que puede ir en medio ácido y en medio básico, y que lo que va a hacer es cambiar hidrógenos alfa por deuterios. Después lo que nos queda pues va a ser la alquilación de la posición alfa de forma directa o mediante enaminas, para pasar ya a las reacciones que más me interesan, como la aldólica.